Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la última conferencia del ciclo académico de la Suprema Corte de Justicia sobre balances, perspectivas en la aplicación del Código Civil y Comercial a 10 años de su vigencia, ciclo que comenzara con la primera conferencia de la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, siguiera con la conferencia del doctor Gabriel Stiglitz, y hoy nos acompaña el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, del que daré algunas breves referencias de su currículum. Y en la mesa nos acompaña la doctora Marina Sánchez Herrero, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la cual agradecemos se haya sumado a esta actividad tan gentilmente y nos haya permitido participar. Está el señor decano aquí con nosotros y otras autoridades de la Justicia Federal y de la Justicia Provincial. El coordinador de este ciclo es el doctor Daniel Fernando Soria, quien también va a hacer uso de la palabra. Brevemente, para darle paso ya a la conferencia principal, leeré algunas referencias del conferencista del día de hoy, que no necesita claramente su presentación formal, solo decir lo que he dicho: juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es presidente de la comisión que redactó, y ha sido presidente del que redactó el actual Código Civil y Comercial de la Nación, miembro de infinidad de instituciones académicas, ha sido declarado doctor honoris causa en prestigiosas universidades de la región y ha sido autor, de infinidad de obras por las cuales seguramente muchos de ustedes han estudiado. Vamos a darle paso la palabra a la doctora Marina Sánchez Herrero, que como autoridad de la universidad dará la bienvenida a todos nosotros y luego hará uso de la palabra el doctor Daniel Fernando Soria para finalmente escuchar la conferencia del doctor Ricardo Lorenzetti, al que agradecemos su presencia. Marina, ¿tenés el micrófono? Ah, venía al extremo. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias. Es un lujo realmente para nosotros tenerlos a ustedes, como siempre además, y muy agradecida que además elijan esta facultad para venir y dar su conferencia. Bueno, nos merecíamos esta charla. Estaba terminando el año y nos merecíamos esta charla, nos merecíamos este balance, nos merecíamos este devenir de esa reforma que además que fue muy trabajada en su momento como reforma en sí misma, luego a todos nos asombró, nos fue generando digamos, dudas respecto a cómo se iba a implementar, qué se iba a implementar, cada juez por supuesto como corresponde diciendo lo propio, luego generándose más uniformemente doctrina, jurisprudencia, así que esto creo que era una charla que nos merecíamos, la vamos a tener con los mejores disertantes que pudimos haber elegido, en realidad vuelvo a agradecer porque nos eligieron ellos a nosotros. Y bueno, espero que la disfruten y que sea muy productiva, que es lo que buscamos. Muchísimas gracias y bueno, yo ahora es solo darle la bienvenida, le doy la palabra al doctor Soria. Buenas tardes. Asistimos al acto con el cual la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires concluye la primera jornada en versión conmemorativa de los 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial. Corresponde en primer lugar, y lo deseo, agradecer a las autoridades de esta Facultad de Derecho, que como siempre han mostrado una generosa disposición para facilitar el desarrollo de esta charla en sus instalaciones. Gracias Marina Sánchez Herrero, gracias Guillermo Lorenzo. Recuerdo que estábamos en Mar del Plata cuando se sancionó la ley aprobatoria del Código Civil y Comercial con motivo de una conferencia nacional de jueces. Justamente estábamos celebrando esa actividad y a la noche alumbró la noticia de la sanción de una magna obra. Es justo celebrar esa obra, es justo celebrar la primera década de la codificación,
porque su elaboración supuso, y esto no es, creo yo, ninguna exageración, una auténtica gesta. Se desarrolló una obra importantísima en relativamente poco tiempo. Fue un trabajo que metodológicamente es ejemplar, más allá de su contenido, que también lo es. Esta gran obra recogió el estado de opinión pública, de opinión doctrinal prevaleciente, y de su mano nuestro derecho ingresó a la fase de la modernidad y de la vanguardia en la modernidad. A su vez, la vocación de sistematicidad, que es una encomienda que persigue siempre cualquier intento de codificación, fue alcanzada a satisfacción, con la flexibilidad necesaria para acompasarla de modo tal de no descuidar la necesaria adaptabilidad a las circunstancias, permitir la convivencia de la legislación sectorial o las leyes especiales, y con el muy buen cuidado de construir una preocupación intrasistemática con las demás fuentes, por medio de una suerte de avenida institucional que liga el derecho privado con el derecho público. El ensamble de las piezas normativas de un vasto campo de la ley común ganó en concisión, en claridad, en sentido práctico también, al aunarse en un documento omnicomprensivo pero de gran utilidad. En ese plano podría advertirse una especie de aparente paradoja que rodea a algunos institutos de la codificación. Es notable cómo sus normas confían relevantes espacios de completamiento para la intervención especificadora del derecho en el arbitrio razonado del juez, quien, una especie de Hércules de la mundanidad, no ya de los grandes debates dworkinianos, termina de construir los institutos del derecho material. Esta paradoja en apariencia lo es, solo en apariencia, porque en el fondo el criterio del codificador partió de la base de la confianza en la jurisdicción, de la confianza en la justicia, finalmente de la apuesta que nunca debe acabarse de la confianza en el derecho. Y ese juez ese Hércules de la mundanidad se advierte a cada párrafo, a cada instante, a cada momento de la lectura de la codificación. Cuando se revisa una cláusula penal excesiva, cuando se integra un acto viciado por una nulidad parcial, cuando se morigeran por excesivos los intereses, cuando se valora la esencialidad del error a los fines de invalidar el consentimiento de un acto jurídico, cuando se determina la procedencia y el monto de la compensación a falta de acuerdo de cónyuges, o más genéricamente, cuando se acude a los principios de la buena fe, de la interdicción del abuso del derecho o de la posición dominante, o la primacía de la sostenibilidad ambiental y de los derechos de incidencia colectiva, entre tantos otros supuestos, se advierte ese registro y esa confianza en la judicatura. El Código Civil y Comercial también logra dar cauce y organizar, sin fisuras significativas, a la generalidad de los vínculos, los conflictos, las modalidades de actuación que ofrece la vida de relación, y tiende a hacerlo por medio de una serie de enunciados que reflejan un ideario perdurable. Hay que asumir entonces que al margen de su jerarquía normativa, este código es mucho más que una ley formal, porque organiza una rama del derecho y perfila meticulosamente una gran cantidad de institutos de la experiencia coexistencial no penal. Sus previsiones guardan coherencia con los espacios normativos del derecho público, admite la existencia del Estado compuesto, admite que sobre una misma realidad puedan converger diferentes tipos de normas. Sus previsiones, entonces, son respetuosas del federalismo. Por ello, en sus normas permea la idea de confluencia, de diálogo de fuentes, de superación de las fronteras infranqueables entre especialidades, algo que fue postulado muy clara y enfáticamente en el mensaje de elevación de la comisión que integrara el doctor Ricardo Lorenzetti con la doctora Kemmelbacher y Hayton de Nolasco. Se observa así cómo están ancladas las bases fundacionales de la codificación en la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos. Ello es muy tangible, por ejemplo, en el diseño de los contratos de consumo, que tienen una clara correspondencia con la norma del artículo 42 de la Constitución,
en la regulación de los conjuntos inmobiliarios, que articula una interfase de armonización con las competencias locales, o entre otros ejemplos, en la sección propia del derecho de familia, cuyo despliegue regulador es respetuoso del vasto haz de libertades que en una sociedad democrática, abierta y multicultural es menester reconocer a toda persona en función de su propio plan de vida. Por fin, el proceso de elaboración y puesta en vigor de esta norma ha sido un ejemplo que aporta y mucho al afianzamiento de la confianza en el derecho. En tiempos en los que por doquier parece ambicionarse la idea de rebajar el tono de la juridicidad, es necesario alimentar esta confianza desde estos espacios, desde las universidades públicas y desde la judicatura. La racionalidad jurídica y el fortalecimiento del diálogo afianzan el Estado de Derecho y de eso se trata nuestro quehacer cotidiano. He aquí otro de los activos valiosos de la codificación. En suma, en muy poco tiempo se logró una gran sinfonía. Se la ideó, se la compuso, se la ensayó, se la estrenó y hoy en entonado concierto resuena en todos los rincones del país. Ha entusiasmado desde el comienzo y moviliza todavía hoy, promueve ideas, abre las puertas al estudio, a la creatividad, impulsa la imaginación, nuevos escenarios, siempre arraigados en nuestra realidad social, en nuestros problemas. Una sinfonía cuyas variables armónicas y melódicas nos resultan recognoscibles. Al recorrer los distintos espacios reguladores del Código, rápidamente comprendemos sus alcances y sus sentidos, porque están expresados en un lenguaje preciso, que es el nuestro, y se afirman en los conflictos y armonías que vivimos a diario. En definitiva, el mensaje de la codificación es inteligible porque su registro tiene el tono y la voz de nuestra contemporaneidad. Pues bien, entre otras voces, reconoce la de un solista destacado, que aquí nos acompaña y a quien por supuesto deseamos escuchar. Doctor Lorenzetti, muchas gracias por acercarse al Mar del Plata, muchas gracias por la obra de la codificación, por acompañarnos y lo escuchamos. Buenas tardes. Un saludo muy especial y agradecimiento a esta universidad y a la Facultad de Derecho y un reconocimiento también del enorme valor que tiene la universidad pública en nuestro país. Yo soy un producto de la universidad pública y si no hubiera sido por esa enseñanza que promueve la movilidad social en la Argentina, no estaría aquí, ni siquiera en Mar del Plata. Un agradecimiento muy especial también para la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es una corte también señera, no solo por la trascendencia que tiene esta provincia, sino por la composición de su poder judicial. Y agradezco también a los jueces, juezas de la provincia que están aquí presentes. Un agradecimiento y un saludo también a los jueces y juezas de la Justicia Federal, a quienes nos escuchan por streaming y también un saludo muy especial para los estudiantes, chicos y chicas que veo por ahí que están con esa mirada de soñar en un mundo tan difícil. La idea de festejar los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación es una reflexión sobre dónde estamos y por dónde podemos seguir. Y cuando nosotros hicimos el diseño de este código, yo siempre tuve en mente aquella expresión que hizo Andrés Bello, que fue el gran codificador de América Latina en el siglo XIX, que decía que los códigos tienen que ser muy claros para que estén en manos de la gente común y pueda entenderlos.
¿Por qué es importante esta claridad en este tiempo? Porque todos sabemos que estamos viviendo en un mundo cada vez más complejo, más difícil de entender, donde tenemos muchísima información que no nos informa, nos abruma, nos satura, no logramos entender lo que nos pasa ni lo que sucede en el mundo. Por eso es tan importante tener una suerte de ideas simples para entender un mundo complejo. Esta es la visión que nosotros tenemos en esta codificación del siglo XXI. Y voy a tratar de explicar algunas de estas ideas simples para un mundo complejo, porque si nosotros no lo entendemos así, ¿qué es lo que sucede? Nos abruma de tal manera la complejidad, que lo que hacemos es bajar los brazos, es desilusionarnos, es decir, no entendemos nada y todo es peligroso, hay miedo, hay desilusión, nos encerramos cada uno en nuestras casas, en nuestro celular y en nuestra computadora, y entonces creemos que estamos a salvo, cuando en realidad lo que logramos es una soledad que finalmente nos pone mal. Lo que necesitamos es un poco más de claridad para movernos en esta complejidad, y esa claridad pasa por estas ideas simples y el idealismo. La primera idea simple que nosotros hemos pensado es tratar de poner de acuerdo a la Constitución con el derecho privado, porque nosotros teníamos un sistema en el cual la Constitución siguió el modelo de Estados Unidos y el derecho privado el modelo europeo, es casi esquizofrénico. Yo escribí en 1995 que teníamos un sistema esquizofrénico que felizmente ahora lo hemos puesto de acuerdo. Es decir, a esto lo denominamos comunicabilidad de principios. Es decir, que lo que dice la Constitución hoy lo dice también el derecho privado. Esto es muy importante porque sabemos que dicen lo mismo, un mínimo de coherencia y de simplicidad. En este tema se habla mucho de la pluralidad de fuentes, que es lo que dicen los artículos 1 y 2, pero esta idea de complejidad de fuentes, de multiplicidad de fuentes, y que lleva a lo que nosotros denominamos diálogo de fuentes, que es una expresión de Eric James, que es un jurista alemán que hace muchos años estuvo aquí con nosotros, es algo muy simple, que ya estaba en la realidad. ¿Por qué? Porque todas las demandas que uno puede ver, sean en materia de familia, en materia de ambiente, en materia de jubilaciones, en materia que no son civiles, en materia penal, las denuncias, las sentencias, no hay una sola que se base en un artículo de una ley. En general, hacen un relato de los tratados internacionales, la Constitución, lo que dice la ley inferior, la ley penal, la ley civil, el código, las otras leyes, la jurisprudencia y el caso. Esto es el diálogo de fuentes. Tanto las sentencias como las demandas, hace muchos años que se hacen de esta manera, y por eso, desde el punto de vista teórico, esto se denomina diálogo de fuentes. Es decir, la tarea hoy es poner de acuerdo la Constitución, los tratados, en el caso. Por eso la lectura que hacemos del sistema no es ya horizontal, sino que es vertical. La coherencia del sistema hoy no es a priori legislativa, como era antes en el siglo XIX, en la época de Andrés Bello, donde lo único que hacían los jueces y juezas era aplicar la ley. Ahora reconstruyen la ley en el caso, lo que denominamos nosotros juicio de concretización. No voy a hablar en difícil acá, voy a tratar de ser lo más claro posible. Nosotros podemos mencionar un caso que, voy a mencionar varios casos, pero por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, que es un tema que hay mucha litigiosidad en todas estas regiones, en todo el país, nosotros tenemos un caso en la Corte que se llama Ontiveros, en el cual el fundamento de la responsabilidad está así planteado, es decir, el deber genérico de no dañar a otro está en la Constitución. Se habla de la Constitución y ahí se va deduciendo desde ahí el derecho privado, la interpretación jurisprudencial.
A esto denominamos juicio de concretización, diálogo de fuentes, y es, como lo explicaba el doctor Soria, una expansión de la abogacía, porque es la abogacía la que promueve, de la universidad, que es la que genera ideas, y del Poder Judicial, que es el que aplica. Entonces es una expansión, nos abre un mundo de posibilidades para poder decir, el sistema jurídico en una época dice una cosa y cuando va cambiando, como lo vamos a ver, se va adaptando. A esto lo denominamos adaptabilidad diacrónica y sincrónica, es decir, se adapta a los tiempos y a los lugares, porque el diseño es un diseño de principios. Hay muchos principios y los principios tienen esa característica, se adaptan. Nosotros también ya tenemos varios fallos en las Cortes Suprema en los cuales hacemos la distinción. Yo escribí varios votos en este sentido, porque cuando hay reglas, las reglas tienen una determinación muy precisa. Por ejemplo, podemos organizar el tránsito diciendo la velocidad máxima es 130. Esta es una regla porque da precisión normativa. El principio es no dañar a otro, pero no podemos organizar el tránsito diciendo conduzca de acuerdo al principio de no dañar al otro, porque el que viene enfrente va a hacer un cálculo y nosotros también, y finalmente vamos a colisionar. Es muy difícil organizar. Hay ámbitos de las reglas y hay ámbitos de los principios. Entonces el código tiene reglas, pero también tiene muchos principios que son los que vamos a ver, permiten adaptarlo. Entonces, dos primeros conceptos, ideas simples en la Constitución y en el Código, diálogo de fuentes, concretizarlo en el caso y adaptarlo a los nuevos tiempos, porque hay muchos principios que nos permiten hacerlo. Segundo gran cambio metodológico o sistémico es la tipicidad, es decir, los códigos tradicionales se basaban en conflictos individuales, entre derechos individuales, acreedor, deudor, por ejemplo. Pero nosotros hemos incorporado los derechos de incidencia colectiva porque estaban en la Constitución. Hay un ejemplo muy simple que hace muchísimos años desarrollamos con Antonio Benjamin, que es mi querido amigo de la Corte de Brasil, con el cual trabajamos mucho de estos temas. Y es el siguiente: cuando hay un río que tiene sus aguas contaminadas y las beben dos personas y se enferman, ahí tenemos lesión de derechos subjetivos, hay un juicio tradicional de responsabilidad. Si la bebe 1 millón de personas y se enferman, tenemos un problema también de derechos subjetivos, pero la cuestión acá es organizar 1 millón de juicios iguales, entonces son intereses individuales homogéneos, porque la causa es la misma, que es el río contaminado, pero hay una multiplicidad de sujetos. Entonces, ¿hacemos 1 millón de juicios o hay uno solo cuya sentencia sea expansiva para todos? Pero si el agua la beben 2 pájaros y se mueren, ahí se terminó una especie y no hay un dueño de la especie. Por lo tanto, acá hay un problema ontológico, no es de organización de la justicia. Es un problema ontológico. Esto hoy está en el Código, pero antes estuvo en la Corte. Nosotros hicimos un fallo en el año 2006. Recuerdo que era un fallo que lo trabajamos mucho con Carmen Argibay. ¿Por qué? Porque era una asociación de mujeres por la vida que pretendía colectivamente una sentencia para que todas las mujeres se vieran limitadas en el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, nosotros hicimos ahí una disidencia importante sobre la legitimación, diciendo no hay ninguna asociación ni tampoco el Estado que pueda invadir la esfera de individualidad personal, que es el ámbito privado, donde cada mujer y cada hombre decide cómo quiere su vida. Entonces ahí hay un límite.
Ese voto después lo reprodujimos en Alavi, que fue la sentencia un poco que puso claridad en este tema, que dice lo que acabo de explicar. Hay intereses individuales homogéneos, que son las que dan lugar a la acción de clases, como tiene Brasil, como hay en el derecho del consumidor aquí, o como en el derecho norteamericano, el American Law Institute hizo un Restatement on the Law of Aggregation, que quiere decir cómo se agrega una multiplicidad de juicios. Lo más irracional es hacer muchos juicios, que es lo que hacemos. Acá se habla mucho de la cantidad de juicios de jubilados. Nosotros hace rato que estamos diciendo, debe haber una ley. No lo podemos crear esto jurisprudencialmente porque son intereses patrimoniales, pero sí puede haber una ley que organice el sistema, es decir, un juicio y sea expansivo a todo y no tengamos miles y miles y miles de juicios de jubilados en todo el país. Entonces, tenemos otro buen ejemplo en la jurisprudencia ambiental. Nosotros tenemos el derecho al agua potable, que es un derecho individual, que es el fallo Kersich de la Corte Suprema, donde nosotros dijimos, hay un derecho individual al agua potable. ¿Y por qué debe haberlo? Y porque en el futuro nuestros abuelos usaban el agua ilimitadamente. Barrían la vereda, mojaban, dejaban la canilla abierta. Ahora se usa el agua, pero pagamos. Entonces las generaciones futuras van a pagar cada vez más caro el agua y muchos no van a poder acceder al agua potable. Ya hay muchos países y ciudades que tienen estrés de agua, es decir, ¿qué significa? Que prohíben bañarse, que establecen límites, precios. Por eso Naciones Unidas estableció el derecho fundamental al agua potable, que quiere decir que no está en el mercado, que aunque uno no tenga el dinero, va a poder usarlo. Por eso Kersich establece este estándar y dice agua potable no contaminada, que este es el otro problema. Hay muchas regiones, incluida la Argentina, donde hay acceso al agua, pero está contaminada. Bueno, este es un derecho individual. Pero después tenemos fallos en la Corte, empezando por el Riachuelo, la Picasa, el Riatuel, son 3 fallos importantes, o el de Glaciares, Barrigol, donde lo que se protege no es un derecho individual, sino es el bien. Por ejemplo, en el Riachuelo, nosotros decimos claramente, un fallo del año 2006, en el cual decimos, una cosa es el problema de la contaminación de cada uno de las personas que reclaman, que esto es un derecho individual. Otro tema distinto es la limpieza del riachuelo, porque el problema es que nosotros dividimos la limpieza del riachuelo de acuerdo a las jurisdicciones políticas y judiciales. Entonces hacemos una suerte de tupacamarización, es decir, Tupac Amaru fue descuartizado. Entonces se usa este término para decir un problema se lo descuartiza para ajustarlo a las instituciones. Entonces ahí viene la ineficacia de 100 años. Ahora, ¿qué decidió la Corte? Crear una institución de acuerdo al riachuelo. Lo mismo pasó en la Picasa o en el Riatuel. Es decir, este es un tema institucional muy importante. Debemos crear instituciones de acuerdo al problema y no dividir los problemas de acuerdo a las instituciones. Pero lo que se protege es la cuenca, ya no los derechos individuales. Entonces, el Código desarrolla esta nueva tipicidad de los derechos. Es decir, son 2 cambios muy importantes de la mente para ver cómo los trabajamos. Es importante entender que este es un código humanista, es decir, protege lo humano. ¿Por qué protege lo humano? Bueno, porque nosotros, si hacemos un poco de historia, siempre se dijo que los hombres son iguales ante la ley. Y esto viene desde muy lejos, desde la Revolución Francesa o las declaraciones primeras de derechos humanos. Pero esta expresión, apenas la decimos, ya nos choca, porque dice los hombres y no menciona a las mujeres.
Esto está escrito hace muchos años. Y dice los hombres, pero claro, esto se aplica no se aplica a los esclavos, no se aplicaba a las razas que no eran blancas. Es decir, había muchísimas exclusiones que se fueron solucionando y entonces ahora decimos es un derecho fundamental que se aplica, todos somos iguales ante la ley. Entonces esta definición abstracta se fue haciendo cada vez más concreta porque fue incorporando las desigualdades concretas. Entonces nosotros ya tenemos en nuestra Constitución la igualdad real de oportunidades. Entonces el Código avanzó mucho en la igualdad en concreto, que no es solo posiciones, es decir, nosotros decimos en el Código muy claramente, no puede haber discriminación entre el hombre y la mujer, esto es un artículo muy claro. No puede haber discriminaciones, y fíjense que la Corte, nosotros hicimos un fallo hace unos años sobre el derecho a la vivienda, que lo reconocimos a una persona que vivía en la calle con un chico enfermo y no era ciudadana argentina. ¿Por qué? Porque nosotros decimos los derechos fundamentales son de la persona, no de los ciudadanos, que es un tema que se discute mucho en Europa, porque dicen, no, es de los ciudadanos, los demás no. Entonces, nosotros tenemos esto muy claro ya, pero además el Código avanza mucho en la igualdad en concreto evolutiva, es decir, porque va cambiando la igualdad. Por ejemplo, la idea de desarrollo progresivo de los menores, que no estaba. Nosotros, en primer lugar, el artículo 26, por ejemplo, empieza a reconocer que los adolescentes ya tienen capacidades. Y entonces, a medida que avanza la edad, después de los 13 años, a los 16, y van avanzando, van tomando decisiones, lo cual está ya en la vida cotidiana hace muchos años, pero el Código ya lo reconoce. Hay un aspecto importante, aunque es controvertido, que es el tema de la capacidad progresiva de todos nosotros, en el sentido de cuando alguien tiene alguna disminución, en el código anterior, porque no es porque Vélez Sarsfield haya sido bueno o malo, sino porque era la tradición histórica, se le designaba alguien que lo sustituye en las decisiones. Entonces hablamos de tutela, curatela, todas esas instituciones que ya no están, porque se parte de la base de que las personas merecen o tienen un derecho al desarrollo humano. Por lo tanto, si hay alguien que tiene alguna dificultad, hay que ayudarlo, ayudarla a desarrollarse. Por eso hay instituciones muy claras en el Código de ayuda para el desarrollo humano. No ponerle un pie y anularlo y designarle un tutor, porque esto ha traído grandes tragedias en la Argentina. Por eso, por ejemplo, artículo 30, 31, para los que no lo tienen muy presente, establecen una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer algo que limite la capacidad, bueno, tengo que probarlo. Fíjense que este tema es cada vez más importante. Nosotros lo pensamos hace 10 años o más, pero ustedes habrán visto ahora una película sobre este tema de los adultos mayores. Es un tema difícil, pero cuidado, nosotros tenemos que apostar siempre a la capacidad. La capacidad está vinculada al desarrollo humano. ¿Quién tiene la autoría para decirle a alguien, ya está viejo, y entonces lo sustituye? Cuidado con este tema, porque es cada vez más relevante en los adultos mayores, adultos, hombres y mujeres. Y también nosotros tuvimos hace muchos años, que es un precedente de este código, un fallo que se llama Tufano, que era una persona que la habían declarado incapaz y la internaron. Estuvo 20 años internada y olvidada. Y nosotros cuando llegó a la Corte, bueno, hicimos todo un fallo muy extenso, que lo pueden leer, donde lo recuperamos. Y por eso
hoy en el código van a leer una gran cantidad de normas en este tema, ¿no? de apostar a que primero probemos al desarrollo, apostemos al desarrollo de la persona, después veamos si hay que limitarla o no como medida excepcionalísima. Y acá es importante señalar un aspecto que es la carga demostrativa. En la Corte ya hicimos algunos fallos diciendo, cuando hay un derecho fundamental, quien quiere limitarlo tiene la carga de demostrar por qué esa limitación es razonable. Este es otro cambio de mentalidad, ¿no? Porque nosotros arrasamos fácilmente con los derechos fundamentales, pero ahora está clarito en el Código y en la jurisprudencia de la Corte. Estos derechos fundamentales de la persona tienen otra protección ahora, que es muy importante. Porque históricamente se declaraba que la persona es el centro del ordenamiento jurídico, pero la realidad es que no era así. ¿Por qué? Porque hay un antiguo artículo de Calabresi y Melamed que se publicó en Harvard Law Review, donde analizan los sistemas de protección y dicen, bueno, en la época del derecho romano, o ahora, si alguien tiene una propiedad, cualquiera de la casa de ustedes, y yo quiero ocuparla, bueno, puedo decirle, mire, yo se la compro, el contrato, que requiere consentimiento. Si me dicen, no se la vendo, aparte. Entonces digo, bueno, yo le pago una indemnización que contemple todos los usos que usted quiera, el precio, el lucro cesante, el daño emergente, las chances, se la deposito. 10 veces el valor de su casa y la ocupo. Esto es indemnización. Contrato, indemnización, decía Calabresi. Me dicen que no. Entonces se la ocupo. No puedo porque hay una tutela inhibitoria que viene desde el derecho romano. Hay una posibilidad de decirle, no, lo freno. Estos 3 instrumentos de protección respecto a la propiedad no se aplicaban respecto a las personas. ¿Por qué? Y bueno, yo puedo insultarlos y pagar una indemnización y sigo insultándolos. Esto es cada vez más frecuente. Entonces, esta discordancia entre decir que se protege a la persona y no darle los mismos instrumentos de la propiedad, que es la tutela inhibitoria o preventiva, es lo que se corrigió en el Código. Porque nosotros ahora tenemos los artículos 52 y siguientes que establecen todos los derechos personalísimos, la intimidad, el honor, la identidad dinámica, la identidad estática, los datos, y 1710 y siguientes, la tutela preventiva. Entonces podemos frenar antes de que nos ataquen. Esto es un cambio trascendente porque hoy vemos muchísimos casos y yo voy a mencionar, porque son los más interesantes, algunos de ellos. Por ejemplo, de las cuestiones que se discuten en la actualidad, la medicina. Yo hice la tesis sobre la responsabilidad del médico en 1986 y ahí dediqué una parte al distingo de la medicina curativa y la medicina modificativa. ¿Qué quiere decir? Que hay una medicina, prestaciones médicas, que no tienen por finalidad curar, sino modificar. Bueno, hoy es muy frecuente lo que denominamos limitadamente cirugías estéticas en general. Todo el mundo se puede modificar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Hay una pasión por modificarnos el cuerpo que es fenomenal en todas las sociedades occidentales. Y las orientales también, ¿no? Si quieren corregir los ojitos, cambiarlos. ¿De dónde nace esto? Bueno, de la publicidad. Entonces hay 2 normas importantes acá. Primero, la publicidad. Nosotros incluimos en el código una norma sobre publicidad que a todo el mundo le llamó la atención y que aún todavía ahora es poco utilizada, 1101, 1102, donde decimos la publicidad que es inductiva. Si ustedes se fijan hoy en Internet,
es muchísima la publicidad, directa o indirecta, ¿no? Una modelo que aparece y dice yo me hice esto, esto y lo otro, o directamente publicidad hecha por las empresas médicas, que inducen permanentemente a que modifiquemos el cuerpo y aún ahora la mente, porque aconsejan todo tipo de cosas. Y nosotros lo seguimos, con mucha, por más que nos consideremos seres autónomos y libres, lo que hacemos, por algo todo el mundo se hace tatuajes. ¿Por qué? Si hace 20 años no existía. Es decir, nosotros somos muy sensibles a la publicidad inductiva, aunque nos cueste admitirlo. Ahora, esta publicidad advierte sobre los riesgos, y a veces sí, a veces no. Entonces, ¿qué establece el código? La posibilidad, también tutela preventiva, de decir, mire, esta publicidad tiene que informar sobre los riesgos. Y hay muchísimos riesgos. Entonces, esta norma es muy importante porque permite accionar pidiendo información más clara sobre los riesgos o a veces detener una publicidad que es inductiva o es discriminatoria, protegiendo a la persona, protegiendo a la persona. Y hay otra modificación importante que es en relación a las obligaciones de hacer, porque hay un artículo, el 774, donde nosotros ponemos en claro que cuando alguien promete, por ejemplo los médicos, profesiones liberales, prometen una mera diligencia, bueno, ahí hay solo responsabilidad por culpa, es decir, uno puede eximirse demostrando que hizo todo lo posible, pero no lo curó, porque no se pudo curar. En el otro extremo, el tercer inciso es cuando alguien promete un resultado y su eficacia. Por ejemplo, entregar un edificio, una obra. El inciso del medio, que es el interesante para este caso, dice que uno puede prometer un resultado sin la eficacia. Los médicos no pueden prometer la eficacia, pero sí un resultado. Entonces, si a mí me dicen que me van a operar esta nariz con una foto y me va a quedar igual y no me queda igual, eso es un resultado. Por lo tanto, acá la responsabilidad es objetiva. No me puedo eximir diciendo yo hice todo lo posible y no lo logré. Si no se logró el resultado, hay responsabilidad. Entonces, son dos normas que alteran totalmente el panorama en este campo y permiten una protección mucho más efectiva de lo que es hoy un tema muy difundido en las sociedades actuales, que es la publicidad inductiva, la publicidad discriminatoria y las responsabilidades profesionales. Otro aspecto que es interesante es el sobreendeudamiento de los usuarios y consumidores. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque hay toda una corriente que habla hoy del dinero digital. Hay países que quieren solo el dinero digital, pero aunque no sea así, todos estamos muy influidos con el uso de tarjetas de crédito y medios de pagos digitales. Esto nace por una política destinada a combatir el lavado de dinero. El lavado de dinero normalmente son cifras muy grandes, pero no es la práctica cotidiana de los usuarios y consumidores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy distinto cuando uno va a comprar y tiene que contar cada uno de los billetes que cuando va y dice, pum, pone el celular y compró. Lo que sucede con este sistema es que hay mucho sobreendeudamiento. La gente se endeuda mucho más de su capacidad de pago. Entonces acá hay dos cuestiones. Una es políticas públicas o publicidades. Esto en el mundo hay mucha discusión, no es un tema menor. Y acá en la Argentina también hay mucho sobreendeudamiento. Entonces hay muchos países que tienen leyes sobre sobreendeudamiento. Nosotros no tenemos una ley, pero sí podemos lograr alguna protección. Nosotros sacamos un fallo en la Corte hace muchos años, en la época del Corralito, donde hablamos del sobreendeudamiento,
Pero ahora en el código tenemos posibilidades de declarar cláusulas abusivas, de lograr el refinanciamiento. Esto es muy importante en la práctica cotidiana para proteger muchísimas personas sobreendeudadas. O se endeudaron y lo despidieron del trabajo, o la despidieron y entonces no puede más pagar. Entonces ahí hay como una suerte de refinanciación que si no la dan, bueno, se puede lograr judicialmente. Es decir, es un código humanista en el cual la persona humana, fíjense, hemos utilizado el vocablo persona humana para que sea amplio, está tutelada preventivamente y también desde el punto de vista resarcitorio. Es importante señalar que esto se aplica al mundo físico, pero también al mundo digital. Por eso les decía al principio la adaptabilidad que fue pensada deliberadamente en el código, pero que hoy es muy importante. ¿Por qué? Y porque casi todas las tragedias humanas ocurren en el mundo digital. Nosotros podemos tener muchísimos casos, por ejemplo, el bullying en las escuelas, es decir, la persecución de un niño o de una niña contra el otro. Ya hay muchas acciones que utilizan la tutela preventiva del código en el mundo digital para frenar el bullying en las escuelas. O el armado de imágenes con inteligencia artificial que presentan chicas desnudas o deformaciones de varones. Todo esto se puede tutelar en Internet hoy porque hay acciones previstas en el código. O la situación que es también muy habitual, muy importante, de personas que son atacadas por las redes y se produce la cancelación de su vida, lo que denominamos proceso de cancelación. Nosotros en este tema hemos incorporado en el artículo 1770 una posibilidad que venía de hace rato, que el entrometimiento arbitrario en la vida privada, nosotros le agregamos por cualquier medio, es decir, uno si es atacado en las redes puede defenderse con acciones judiciales para detener ese ataque en las redes y de lo contrario tutela resarcitoria, es decir, la indemnización. Este es un tema que se está agrandando cada vez más. Uno de los problemas que hay es dónde se litiga y con qué ley, porque a veces en Internet, bueno, es un mundo digital. Nosotros incorporamos dos normas en el campo de los derecho internacional privado, que casi nadie lo lee. Hay dos artículos, 26, 54 y 55, que establecen que se puede litigar donde está la pantalla, o sea, en mi casa, y con la ley del consumidor usuario. Esto es muy importante para el acceso a justicia y la efectividad. Entonces, hay un sistema. Y este sistema es muy importante porque están sucediendo casos que parecían impensados. Por ejemplo, lo que sucedió ahora en Estados Unidos de un chico que se relacionó con el chat. Todos los chicos hoy hablan con el chat. Y ese chico empezó un diálogo cada vez más continuo con el chat y se fue alejando de los padres, de la escuela, se sintió solo, se deprimió, le preguntó al chat cómo hacía para suicidarse, el chat le enseñó y se suicidó. Entonces los padres, después de un tiempo, descubren ese diálogo con el chat e inician un juicio de responsabilidad civil contra la empresa que diseñó el chat. Esto es de mucho riesgo, por eso prestemos atención a los niños con el uso del chat, porque nosotros además de esa indemnización, nosotros tenemos la prevención. Otro caso, digo casos que son conocidos, es el de la serie Adolescente, que también tuvo mucha difusión y que mostró cómo los chicos
empiezan a distanciarse de los padres, no saben, los padres no conocen lo que hacen el hijo. Le dijeron, bueno, quédate en casa para que no tenga los riesgos de la calle, y resulta que en la casa tiene más riesgos porque tiene acceso sin límite alguno a la violencia, a las armas, y termina matando a alguien. Entonces, hay muchas acciones y lo que vemos es que esta parte todavía no se empezó a desarrollar como debería en el mundo actual. Es interesante ver algunas, siempre el arte anticipa, ¿no?, lo que va a pasar. Hay muchísimos, yo tampoco me puedo extender tanto, pero un caso que me parece muy interesante que está en la serie Black Mirror, en la temporada 7, que se llama Una pareja común, que es una persona, una maestra, y el marido es un obrero industrial en Inglaterra. La maestra se desmaya, tiene un ataque cerebral, queda en estado de, le cuento rápido, ¿no?, en estado de vida vegetativo. Aparece una empresa que le dice, mire, nosotros tenemos una tecnología experimental, le copiamos la parte dañada del cerebro, le hacemos una sustitución y recobra la vida. ¿Le parece bien? Sí. Entonces le recobra la vida, le hacen el tratamiento experimental. Un buen día, la pareja muy feliz, un día salen a pasear y dice, vamos a ir al pueblo donde nos conocimos. Salen de la ciudad y la chica se desmaya. Resulta que van a la empresa y dicen, miren, nos pasó esto. Bueno, lo que ocurre es que la señal llega hasta la ciudad. Fuera de la ciudad no hay señal. Entonces estamos encarcelados. Bueno, dice, si usted no quiere quedar encarcelado, le ofrecemos el servicio premium, pero tiene que pagar el doble. Entonces, el señor se desespera y él empieza a trabajar 2 o 3 más horas. Como no le alcanza para pagar el servicio premium, empieza a venderse él en los medios digitales, se vende, entra en la serie es terrible, muestra una degradación total, y por esa degradación los despiden del trabajo, empeoró la situación, se quedan los dos sin trabajo. Entonces van de nuevo a la empresa y le dice, bueno, mire, no lo puede pagar ni el premium ni el otro, porque están sin trabajo, le vamos a ofrecer un servicio de publicidad. Entonces la maestra está hablando con los chicos y le salen palabras de publicidad mientras está hablando. Y habla con el marido, están teniendo relaciones y le dice, bueno, pero podrías usar tal... Es decir, y empieza a plantearse toda una situación crítica, desesperante, y ella decide finalmente terminar. Cuidado con esto, que es algo que nos está planteando el mundo tecnológico. El mundo tecnológico que es muy bueno, pero también hay efectos colaterales adversos. Estamos trabajando mucho en inteligencia artificial, que es atractiva, pero cuidado, tenemos que tener en claro los efectos colaterales adversos que tienen todas las tecnologías, como lo tuvo la imprenta, como lo tuvo la energía nuclear. Sí, cambiaron el mundo, pero también hubo crisis porque nadie lo previó. En este momento es interesante porque la inteligencia artificial tiene una característica que no es instrumental. Es decir, todas las tecnologías, el cuchillo, el tenedor, el auto, el avión, la heladera, todo, la computadora y el celular, sirven para instrumentos de la acción humana. Pero la inteligencia artificial generativa, que es una especie, sustituye al humano. Y podemos llegar a la irrelevancia de lo humano. Entonces, cuidado. Entonces, ahora en el derecho, por ejemplo, la Unión Europea ha sacado una directiva muy importante regulando la inteligencia artificial. Nosotros acá tenemos acciones del derecho privado. Por ejemplo, pedir que los algoritmos sean transparentes. Esto, por ejemplo, en los discursos de odio, que se ven cada vez más, los discursos de odio son incrementados por los algoritmos, entonces podemos pedir acciones para transparencia de los algoritmos. Hay muchas acciones hoy disponibles, lo que ocurre es que hay que entender que todo lo que dice el código se aplica también al mundo digital.
Es decir, no cerremos la mente. ¿Y por qué no debemos cerrar la mente? Porque hoy el mundo está asistiendo a un fenómeno extraordinario y es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación le enseña a la anterior. Es decir, los chicos y las chicas enseñan a los padres, a todos, las tecnologías, el uso. Pero también hay algo mucho más relevante y es que los que hacen las tecnologías son muy jóvenes y están produciendo un cambio en el mundo. Si ustedes ven la edad que tenían los creadores de Google, de YouTube, de la inteligencia artificial, eran personas muy jóvenes que le estaban enseñando a la clase política cómo va a ser el mundo actual. Pero cuidado, este es el conocimiento técnico. La sabiduría es otra cosa, porque los problemas que crea esta tecnología son los mismos que describieron Shakespeare o Sófocles o Sócrates o los grandes teóricos o lo que hizo el derecho en la larga historia de la humanidad. Es decir, hay abusos, hay explotación, hay control social, pérdida de las libertades, pérdida del espíritu crítico, todo eso, que sería para otra charla, está estudiado en el derecho. Entonces tenemos esas herramientas, que es la sabiduría acumulada durante años. Y eso lo tenemos que tener en claro. Es decir, una cosa es el conocimiento técnico y otra es el conocimiento de sabiduría acumulada que está en el derecho. Y podemos aplicar estos principios. Una breve referencia, porque acá hay jueces y juezas, al tema de que todo esto, que es esta disposición de la acción de la sociedad, requiere decisiones judiciales. Si nosotros incorporamos una palabrita muy importante y es en el artículo 3 que dice que la decisión debe ser razonable. No me voy a extender tanto, pero sí mencionarles de qué entendemos, porque ya tenemos muchos fallos de la Corte, básicamente mis votos, porque yo estoy interesado en que esto se difunda, me parece un tema muy importante, porque la sociedad actual hay una democracia, la democracia es una democracia de argumentos, ¿no? Está pensada como argumentos. Dijo A y B, y luego viene una síntesis. Pero esta democracia de argumentos se transformó en una democracia de imputación. Esto lo describe muy bien Rosan Ballon, un sociólogo francés, y yo lo he desarrollado mucho en el podcast porque creo que de estos temas hay que hablar y discutir. ¿Por qué? Porque estamos en una democracia en riesgo, porque lo único que escuchamos son acusaciones, descalificaciones y nada de sustancia. Entonces, el tema de los argumentos, de la razonabilidad, es muy importante porque estamos poniendo en riesgo la democracia, porque si la gente lo único que escucha son insultos, se aleja, no va a las elecciones, no va a votar, no le importa absolutamente nada a quien gane. Esto lo estamos viendo en casi todos los países. Rosan Ballon dice, la relación entre el elector y el elegido ya no es relevante, la gente vota y no importa quién gana, lo que hace después sí que importa es la relación entre gobernante y gobernado, le reclama al día siguiente al que votó. Este es un cambio muy importante, entonces los argumentos son relevantes y por eso el Poder Judicial acá tiene una responsabilidad muy grande, digo Poder Judicial que somos todos, la universidad que tiene que dejar de estar encerrada y salir a hablar, como hacía antes. La universidad tiene que opinar en los grandes debates públicos, no solo quejarse, tenemos que opinar. Los intelectuales, la Argentina tenía intelectuales, hoy no hay nadie que hable. Por eso yo estoy en esta campaña de decir, mire, hay que hablar, hay que opinar sobre los grandes temas, porque si no, se nos devalúa el Estado de Derecho, se nos devalúa la democracia y lo que caemos es en el autoritarismo que promete resultados, pero de cualquier clase y por cualquier camino.
Entonces esto es muy importante, por eso este artículo va teniendo cada vez más contenido. Nosotros hemos puesto en la Corte mucho contenido a esto, la obligación de resolver con razonabilidad, de explicar los argumentos, de decir, bueno, si hay una ley en materia penal, por ejemplo, hemos descalificado, porque digo, esto es una regla general del sistema. En materia penal hemos visto sentencias que se apartan de la ley por razones de conveniencia. No me gusta. Por ejemplo, la pena mínima en materia de drogadicción. La dejamos de lado. No. Primera regla es la ley. O la declaramos inconstitucional o la aplicamos, pero no la podemos dejar de lado porque no nos gusta. Esto es mucho más frecuente de lo que pensamos. Mucho más frecuente. Segundo tema, hay que razonar con esta ley, decir, bueno, es coherente con el sistema, mirar para arriba, es coherente con los precedentes, mirar para atrás, es coherente con las consecuencias, mirar para adelante. Razonar en base a principios. Nosotros hemos perdido la costumbre de razonar. Siempre que frente a un tema es una guerra de posiciones. Y no hay manera. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Fíjense el fallo, ya voy a terminar, pero el fallo que es muy conocido sobre la pandemia en el derecho a la educación, ahí yo me preocupé mucho en plantear la razonabilidad de las cosas. Es decir, si nosotros, ¿hay un derecho a la salud? Sí. Si desarrollamos el derecho a la salud en su máxima extensión, tenemos que prohibir la educación, porque si la gente se muere, no hay educación. ¿Hay un derecho a la educación? Sí. Si lo desarrollamos en su máxima extensión, no hay derecho a la salud, porque tenemos educación, pero la gente se enferma con el COVID. Entonces son principios competitivos donde hay que buscar un punto de ponderación. ¿Cuál era el punto de ponderación? Bueno, se protege la salud en tanto no haya una afectación esencial del derecho a la educación. Cuando fue muy prolongada, había una afectación esencial a la educación y por eso se cortó ahí la pandemia. Pero este es un caso más de tantos que tenemos en la Corte donde tratamos de mostrar que esta guerra de posiciones no sirve. Tenemos que aprender a razonar entre principios competitivos y siempre hay que buscar un punto de equilibrio, que lo denominamos en derecho ponderación, juicio de ponderación. Está la obra de Alexi, de Robert Alexi, sobre esto. Pero bueno, creo que podríamos pensar básicamente que esta es la estructura que yo creo de reglas simples, ¿no? Que uno puede tener en claro para manejarse hoy en el derecho actual, que no es solo el derecho privado, es todo el derecho. Y hay un tema final que me parece importante, que es la identidad. Nosotros tenemos que pensar que la Argentina tiene una identidad, que es la que le da la Constitución y el derecho privado. ¿Por qué digo esto? Parece tan obvio. No es obvio, porque nosotros cada década cambiamos la identidad, o pareciera que la queremos cambiar. Y esto lo observan muchos autores. Por ejemplo, hay un libro de Shumway, que es un autor norteamericano que conoce mucho la Argentina, se llama La invención de la Argentina, un historiador, que dice la Argentina no está inventada, no tiene identidad. ¿Por qué? Y porque se peleaban entre unitarios y federales y siguen todavía, sin ponerse de acuerdo. O Erich Hobsbawm, que escribió, el gran historiador inglés, todos, es notable que siempre usan a la Argentina como ejemplo de grandes desacuerdos o de acuerdos demasiado breves. Porque acá hay acuerdos en un momento cuando gana alguien y después vienen los desacuerdos. Entonces, frente a esto, yo hace años, muchos años, desde que ingresé a la Corte y hacíamos estos actos de inauguración del año judicial, siempre hemos dicho que hay temas que forman parte del contrato social de los argentinos y que no hay que volver a discutirlos. ¿Por qué? Porque son grandes consensos. Por ejemplo,
derechos humanos y juicio de lesa humanidad, política de memoria. Nosotros, esto nació en las calles, en la dictadura. Después lo reconoció en el gobierno de Alfonsín, el juicio a las juntas. Ahí estuvieron los poderes del Estado, el judicial, legislativo, ejecutivo. Después, la Corte, en los juicios, aquellos fallos, Simón y compañía, todos los otros fallos. El Congreso, es decir, durante muchos años, distintos partidos políticos y todos los poderes del Estado coincidieron en que hay una buena parte del contrato social es sobre los derechos humanos y juicio de lesa humanidad. Bueno, no tiene sentido borrar todo esto y volver para atrás, porque no vamos a cambiar. Nosotros tenemos que tener la templanza necesaria de decir esto es parte de la identidad. Lo mismo sucede con las políticas de género, que llevan años. Nosotros trabajamos en género de hace 20 años en la Corte, y hay poderes judiciales que lo hacían con anterioridad, y los movimientos feministas nacieron también en las calles, y hay políticas en todas las provincias. Entonces, esta es la igualdad de género, la idea de romper el techo de cristal y todo lo que ustedes conocen, es algo también que forma parte de la identidad de la Argentina. Entonces, borrarlo y volver atrás, volver a discutirlo, es como cambiar la Constitución. La idea de la igualdad. Nosotros podemos decir que hoy queremos una Argentina en la cual haya muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho, o sostener lo que dice la Constitución, la igualdad real de oportunidades, y que la Corte ha defendido durante muchísimos años, por lo menos desde que yo estoy, siempre hemos tenido jurisprudencia muy fuerte sobre la igualdad. Entonces, hay muchos de estos temas que forman parte de la identidad. Y la identidad es algo que se defiende, que hay que defenderlo. Entonces, todos aquellos que me dicen que están desilusionados, que no saben qué hacer, que cambió el país, que cambió el mundo, no. ¿O acaso creen que los que estaban en las calles en la dictadura era fácil? O las primeras mujeres, yo recuerdo cuando recibí, eran pequeños grupos que estaban peleando por algo que les parecía imposible y lograron políticas de Estado. Todo lo que se ha logrado, se logró peleando, luchando y básicamente con idealismo. Entonces, mi mensaje final es este, ideas simples para un mundo complejo. Siempre tenemos que tener en claro que hay algunos ejes que nos identifican y por los cuales tenemos que luchar. Y no ir todo el tiempo con el espejo retrovisor para ver qué es lo que destruimos. Nosotros tenemos que mirar el futuro, y el futuro se hace sobre una base, y esta es la base, porque tenemos que hablar de los nuevos problemas, de lo que nos plantea la tecnología, el cuidado del ambiente, la soledad, la situación de los adultos mayores, la soledad de los niños, el riesgo de los adolescentes. Esos son los temas sobre la base que ya tenemos. Entonces, dejemos, sobre todo para la gente joven que nos está mirando acá, nada de desilusión, mucho de idealismo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por concluido el ciclo. Le agradecemos al conferencista, a los que nos acompañó en el estrado, y un nuevo aplauso para el disertante. Muchas gracias.